Ok, entonces el don espiritual número 5, don de profecía, y dice ahí en su hojita profeteia, ¿verdad? Profetía. Ujú. También alguna pronunciación creo que puede ser profeiteia. Ajá. Nada más que pues aquí lo pronunciamos como podemos, ¿verdad? ¿Cómo podemos? Como nos sale. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Profecía. Profecía. Muy bien. Definición. A ver, Gustavo. Definición. Es la ordenada manifestación donde el creyente habla claramente al público para que sean conscientes de un pecado o mala práctica que se está dando en particular. Leamos San Juan 4 del 16 al 19. Ok, características importantes antes de que leamos el pasaje. Las características que estamos aquí para que resaltemos es que es una manifestación ordenada. ¿Sí? ¿Alguien ha visto los falsos profetas de contemporáneos? ¿Cómo hacen ademanes y dicen cosas muy raras? Literalmente hablan muy extraño. ¿Has visto tú? Ándale, ¿verdad? Chiribí, chiribí, biribiri, boro, boro y no sé qué tantas cosas, ¿verdad? Rambo saca la bazooka y que sabe tanto, ¿verdad? Pero según la Biblia, que es lo que nosotros procuramos pues estudiar, es la ordenada manifestación donde el creyente habla. ¿De qué manera dice ahí? Claramente, o sea, es ordenado y con claridad. Sí, se entiende. Habla al público para que sean conscientes de un pecado. Ahí subraye, por favor, porque ya pusimos un para qué, aunque eso debería ir en propósitos, ¿verdad? Pero no importa. Para que sean ¿qué? Conscientes de un pecado. Por ejemplo, dice para que sean conscientes de un pecado. Ahora, no necesitamos ahorita mencionar qué es pecado porque ya todos nosotros sabemos que es pecado, ¿no? Tal vez no lo sepamos así de memoria, pero sabemos que hay una moralidad que Dios colocó en el hombre y que nos instruye en lo bueno y lo malo, y que además la palabra nos instruye en lo que es lo bueno y lo malo, y la conciencia también nos redarguye, ¿no? Pero, por ejemplo, dice que este don es para que la multitud sea consciente de una mala práctica. Vamos a poner ejemplos. ¿De qué malas prácticas hay en las iglesias cristianas? No balconee su iglesia. Nada más diga, ¿verdad? Cosas que ha sabido a través del primo del amigo. ¿Qué son malas prácticas? A ver, los escucho. Pues eso. Muy bien, Charlie, ¿verdad? La impuntualidad. ¿Qué dijo, nena? Ah, no, yo pensé que en cuanto a las profecías, pues como No, a ver, vamos a recapitular. O sea, el profeta le dice a la congregación que está haciendo una mala práctica, ¿sí? ¿Qué son malas prácticas? Los escucho. Chisme. Ok, o sea, que estén chismeando, que den mal testimonio, ¿qué más? Que no sirvan. Que no participen en un ministerio, ¿verdad? Que si decimos que no sirvan, se escucha feo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué más malas prácticas puede haber en una congregación? Pues sí, hay varias, como que los hermanos anden con personas no creyentes, ¿qué más? ¿Que andan en yugo desigual, te refieres? Ándale. Muy bien. Eso existe. La más común, ¿verdad? Pastoras. Sí, esa es una mala práctica. David, ahorita que estábamos esperando que llegaran ustedes, decía que él conoció una iglesia donde los músicos se sentían mucho, pues. Entonces, hay que disciplinarlos, ¿verdad? Si tienen malas prácticas, y hay que restaurarlos más adelante también, ¿verdad? Entonces, cuando hay malas prácticas, el don de profecía es el que entra y da un mensaje para que esas malas prácticas sean quitadas. Pero vamos a leer San Juan, capítulo 4, para que desarrollemos el entendimiento, ¿ok? Si Carlos ya lo tiene,
pues que nos comparta, por favor. Dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con la verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Ok, gracias. Mira, están platicando ahí, le está dando agua, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Y entonces le dice, ¿sabes qué? Pues llama a tu marido y luego vienes y seguimos platicando. Jesús le hizo este comentario sabiendo la condición, ¿verdad? De ella. Confrontándola con su pecado. Y es parte del don de profecía, la confrontación, ¿verdad? La confrontación. Entonces, Señor, pues no, ahorita no estoy casada. Bueno, ese es el punto, que estás con un hombre y has estado con más y no estás. Entonces, le está haciendo ver su pecado. ¿Sí lo estamos comprendiendo? Sí. Le está haciendo ver su pecado, pero si usted se fija, no le anda con rodeos. Mire, por ejemplo, en un sermón de domingo, un pastor tiene que pensar en el hermano sensible y en el hermano que parece piedra. Como la parte y como no las tiene. ¿Verdad? Ajá. Y uno, bueno, por lo menos hablo por mí, pues. Entonces, yo estoy preparando mi sermón y estoy buscando ejemplos y entonces hasta Dios me dice, no pongas ese ejemplo, ahorita no lo pongas en este sermón porque vas a lastimar a cierta persona y yo estoy tratando con su vida de otra manera. Entonces, hay unos que parecen piedra que tienes que hablarles fuerte y otros que parecen ¿cómo se? Bombón, ¿verdad? De tan sensible. Pero el don de profecía va a lo que va y habla, ¿verdad? Lo que tiene que hablar. Pero en la palabra, no con insultos ni pensamientos humanos. Se fija lo que hizo Jesús y todavía la mujer en el versículo 19 le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Verdad? Porque ella pensaba que Jesús no sabía. Y una característica del don de profecía, que vamos a ver un poquito más adelante, es que logra entender cosas que aunque no las sepa, las logra entender o percibir. Como Jesús en este caso. Yo aquí me estoy confundiendo un poco, a lo mejor más adelante lo vamos a ver, porque lo que yo tenía como conocimiento de profecía es como que te dicen algo que va a suceder que nadie sabe. Sí, es que acuérdense que ahorita no estamos viendo la profecía del Antiguo Testamento, estamos viendo el don espiritual de profecía. Estamos en dones espirituales, ¿sí? Entonces hay diferencia y ahorita la vamos a ver, como dicen, ahorita la vamos a ver. Muy bien, vamos a continuar. Si es que esta cosa cambia, pero mientras hay alguien que empiece a leerle ahí, por favor. El que sigue. Chari. Propósitos en los creyentes. Edificar. Apocalipsis 2, del 1 al 4. A ver, hermana, léalo de una vez, ya que usted está ahí. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Salud. Gracias. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, el primer propósito del don de profecía es edificar. ¿A qué les suena edificar? Construir. Y uno, para construir, uno tiene que hacerlo, vamos a decirlo, con cierta suavidez. Para edificar, tiene uno que ser detallista, amable,
y hacerlo con suavidad. O sea, no vas a agarrar un marro para edificar, ¿verdad? Cuando uno construye, uno, ay, aquí le falta, ¿verdad? Aquí tiene esto, y uno le enchula. Entonces, una de las partes del don de profecía es que edifica con ese amor. Por ejemplo, del versículo 1 al 3, ¿se fijan cómo les dijo lo bueno que hacen? Yo conozco tu ergon, ¿verdad? La palabra ahí, ¿se acuerdan? Tus ergon, tu arduo trabajo y paciencia, que no soportas a los malos. Mira, hay unos que se hacen llamar apóstoles y tú has visto que no son y los has descubierto. O sea, está diciéndole lo bueno que hace. Para que tenga ánimo, porque después va a venir una palabra un tanto impactante. Pero tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. ¿Qué es el primer amor? A ver. Amor a Jesucristo, a Dios. Amor al Señor, a la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es ese primer amor? ¿Qué dice Fer? Pues entregado totalmente. Bien entregados. Puro, limpio, es fiel. Puro, limpio. ¿Qué dice Blanca? Pues incondicional. Incondicional. El primer amor es esa parte en el cristianismo que no quieres que termine, ¿verdad? La alabanza, no quieres que termine la predicación, quieres barrer, trapear, sacudir, limpiar, abrir, cerrar la iglesia, quieres hacerlo todo, es el primer amor. Quieres compartir la palabra a todo el mundo, si te ofenden, perdonas, o sea, es el primer, ¿verdad? Es el primer amor, ¿cierto o no? Entonces, aunque estos hermanos de la iglesia en Éfeso tenían unas partes muy buenas, habían perdido su primer amor. ¿Se fijan cómo está edificándolos? Les está hablando las cosas como son. La palabra ahí que aparece, entonces, oikodomei, ¿verdad? Oikodomei. Oikodomei. Ajá. Oikodomei. ¿Qué significa según su hojita? Dar una crítica constructiva e instrucción a una persona para que sea el hogar adecuado de Dios. ¿Sí se fijan cómo les dio nuestro Señor Jesucristo una crítica constructiva ahí? Sí. Oikodomei. Según ahí, la crítica constructiva, ¿qué propósito tiene? Pues eso, edificar. Edificar, pero hay una así como muy específico ahí que dice. Instrucción. El lugar adecuado de Dios. O sea, edificar para que la vida de la persona sea el lugar adecuado para la morada del Espíritu Santo. ¿Sí? Por ejemplo, usted ha visto familias que tienen, no sé, 5 integrantes en la familia. Y aquí en Ciudad Guzmán casi no hay, pero en Santa Fe y en Tlajomulco sí. Unas casitas que miden 5 por 15, o sea, no sé. ¿Usted se puede imaginar 5 personas ahí? O sea, ¿será lo adecuado para que vivan esas personas ahí? No. Entonces, cuando la vida del creyente tiene una mala práctica, se está convirtiendo en un lugar inadecuado para que more el Espíritu Santo, aunque gracias a su gracia no se va a ir. Pero entonces el primer propósito es dar una crítica constructiva para que nos volvamos un lugar adecuado para la morada de Dios. Está muy bien, ¿no? Está muy bien. La verdad es que necesitamos eso constantemente. Entonces, el segundo propósito, ¿cuál es, hermana Mari? Soltar. Muy bien. Paraclesis. Paraclesis. ¿Qué significa qué, hermana? Entregar la evidencia que requiere ser estudiada en el tribunal de Dios. Entonces aquí ya subió, ya no está como haciéndolo suavemente. Ahora ya aquí hay como un estilo donde hay como un tribunal, aunque no es literal porque nosotros no vamos a ser juzgados, ¿verdad?
por nuestros pecados, pero sí por nuestras obras, ¿verdad? Que hayamos hecho en Cristo Jesús. Entonces, aquí el sentimiento es, de la palabra paraklesis, es entregar evidencias para que sean estudiadas. O sea, viene la persona que tiene el don de profecía, viene conmigo y me dice: Miguel, me da las evidencias. Miguel, tú estás haciendo esto, esto, esto. No te estoy juzgando, no te estoy condenando, ni te estoy señalando. Te estoy entregando estas evidencias que he visto en tu vida para que te pongas a ver si son evidencias reales o no son reales. O sea, ya no es para que seas un lugar adecuado donde Dios viva, es para que ya comiences a tomar cartas más personales en el asunto. O sea, como que sube la intensidad. ¿Alguien tiene preguntas del propósito de exhortar? ¿Sí se entiende, hermanos? La primera fue una crítica constructiva. ¿Sí? Como cuando estamos en el matrimonio, que lleva, no sé, yo tengo 2-3 días medio refunfuñón, ¿verdad? Es un ejemplo, ficticio. Y entonces Rose, por poner un ejemplo, me dice como crítica constructiva, pues como que estás un poquito refunfuñón, ¿verdad? Como que te comiste el león, ¿verdad? La crítica constructiva hasta ahí. No me dio evidencias de nada, ¿se fija? Ya después de una semana que yo sigo de refunfuñón, me dice: mira, el lunes estuviste así, el miércoles dijiste esto, el viernes hiciste aquello. Me empieza a dar las evidencias para que yo entonces me empiece a poner las pilas. Ya es diferente, ¿verdad? Espero que sí lo estemos comprendiendo, ¿sale? Vamos al propósito número 3 con Aarón. 3. Consolar. Primero de Juan 2:18-20. ¿Qué dice, hermano? Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste todo, que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Muy bien, hermano, gracias. ¿Qué les parece si nos metemos en los pies de la iglesia primitiva a la cual Juan está escribiendo? Vamos a ver qué está pasando en la iglesia y vamos a tratar de ponernos en sus pies para que logremos comprender este don de profecía y el mensaje de Juan, ¿ok? ¿Cómo fue la iglesia primitiva bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo cuando Él estaba aquí en la tierra? Muy bonito, ¿no? Muy bonito, sanaba enfermos, echaba fuera demonios, la gente se la pasaba de maravilla. Se fue nuestro Señor Jesucristo, nos envió el Paracleto, y cómo vino a ser la vida de la iglesia primitiva. Empezó a ser perseguida, los empezaron a matar por ser cristianos, pero nadie estaba abandonando la fe, los estaban matando, al contrario, todo lo contrario, por ser cristianos. Fíjese qué cristianismo tan fuerte. Pero pasan los años, pasan 2 o 3 décadas, y empiezan muchos que se hacían llamar cristianos, empiezan a irse de la iglesia, abandonando la fe, abrazando otras doctrinas que no eran las de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ya había menos cristianos no por persecución, sino por apostasía. Entonces, en el corazón de la iglesia se duele. Y entonces muchos cristianos se empiezan a preguntar: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con el cristianismo? ¿Por qué ya los hermanos se van? ¿Y por qué el hermano Gustavo se fue? ¿Y por qué Fernando ya no vino, verdad? Y así, por poner ejemplos nada más. Se fija que seguramente tenían mucho dolor los hermanitos, porque de alguna manera se sentían
consolados cuando morían por ser cristianos, porque sabían que iban al cielo, esos que morían. Pero estos otros que estaban abandonando la fe, entonces el tercer propósito es consolar. ¿Qué nos dijo el pasaje entonces que leyó Aarón? ¿Qué estaban haciendo los cristianos? ¿Ah? Saliendo. Y como dice el versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran. Entonces imagínense a los hermanos, no, pastor, ¿cómo es posible que ya no vaya a venir esta familia? Yo comía con ellos, yo me bauticé el mismo día que ellos, íbamos al grupo de estudio. Entonces la iglesia adolorida. Y le dice Juan, es que estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Se fijan cómo los está consolando? Los está consolando. Es que tengo que ir por él y voy a ir a traerlo, ¿verdad? Mira, sí, inténtalo, pero ten en cuenta que aunque estaban con nosotros, no eran de nosotros. Y pues hay que entender que seguir a Cristo tiene un alto costo, ¿no? Bueno, la palabra ahí entonces, paramuthía. Paramuthía. Con F. Ajá, con TH, que suena como una F precisamente. Dígame, no sé qué. Dígame. ¿Sí? ¿Qué significa, Aarón? Hablar de cerca como una persona con el grado más elevado de ternura. Hablar de cerca, ¿verdad? No mandarle decir, no mandarle un WhatsApp, ¿verdad? No subir un meme tirándole a la persona. No. ¿Verdad? Un face. Y luego después de tirarle con un meme, le subes otro que dice, no se la tomen personal, no es para ustedes, ¿verdad? Sí, no, esto es hablar de cerca con la persona, pero con el grado más elevado de ternura. ¿Cómo comienza el versículo 18? Hijitos. ¿Sí? David, los angoloteó de David. No, este es aquí. Hijitos, ¿verdad? Hijitos. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros ya. Take it easy, ¿verdad? Ora por él. ¿Qué más puedes hacer? Pues ora por él, por ella. Y acostúmbrate, ¿verdad? De alguna manera de que hay muchos así y los tiempos se están poniendo cada vez más así. Se fija que entonces tiene 3 propósitos el don de profecía. ¿Cuáles son? Edificar, exhortar y consolar. Muy bien, ok. Hay que recibir las 3 partes de ese don con amor de parte de Dios. ¿Alguna duda de esta parte? ¿No? Muy bien. ¿Qué dice David con los propósitos en el público en general? ¿Qué dice Judas 8 al 12? ¿En Judas 8? Es Judas 1, pues. Ese es un solo capítulo. Es que no tiene... Ajá. ¿Qué dice? No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré.
Estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Gracias, hermano. Entonces, la epístola de Judas está hablando de los falsos maestros, para que tengamos cuidado, y está diciendo, ¿verdad?, que esos falsos maestros hablan de cosas que no saben, según ellos hacen guerra espiritual, que aquí ya viendo el texto es bien antibíblico andar haciendo guerras espirituales, ¿verdad? Fernando ahorita que nos platique, pero dice que conoció una persona que se ponía ahí en las peñas, creo que me dijo algo así, ¿no? A aventar guerra espiritual, no sé, algo así me platicó, ahorita que nos platique, ¿verdad? Cosas que son antibíblicas, ¿verdad? Pero aquí el punto es cómo nos capacita, porque está leyendo David que ese propósito es para capacitar. Fíjense cómo dice el versículo número 12. ¿Cómo dice David? Estos son manchas en vuestros agapes, comiendo impúdicamente con vosotros, que se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Entonces, estos falsos maestros y apóstatas, ¿con quién estaban comiendo? Con los cristianos, en los agapes, que eran las fiestas donde estaba la cena del Señor, las alabanzas, la predicación, los juegos. Y ahí estaban los falsos maestros, ahí entre ellos. Ajá, y les decía, miren, qué bueno que hagan los ágapes, esas fiestas para el Señor, pero tienen que tener cuidado de estas personas, son manchas literalmente ahí. Entonces los estaba capacitando, porque tal vez ellos decían, no, pues es que aquí se congregaba hace un año, ¿verdad? Y pues a ver si vuelve. Y estos falsos maestros iban y comían ahí gratis, se saciaban la barriga, y se salían de la iglesia y empezaban a predicar contra Jesucristo. ¿Sí estamos entendiendo entonces? Por eso dice ahí capacitar. ¿Cómo dice David ahí en capacitar para? Capacitar para corregir. Para corregir una práctica o comportamiento que les está llevando o llevará a consecuencias drásticas. ¿Se fijan? Por ejemplo, ¿qué consecuencia iba a haber de que estuvieran recibiendo a estos falsos maestros? Se iban a llevar a la gente. Y no para multiplicarse como iglesia, sino para perder esas almas. Ajá. Entonces, miren, ya no los reciban. Son una mancha ahí. O sea, ¿se fijan cómo es para capacitar, para que se corrija algo que se puede evitar? Entonces sí puedes, por ejemplo, usted como pastor, si alguien viene aquí con otro evangelio, usted abiertamente sí lo puede correr. Pues ya he corrido varios, ahí llegan y me dicen, yo estoy predicando y el Señor me dice, acabando me lo corres. Llegó a tocar una iglesia donde iban unos que eran mesiánicos y no les decía nada, porque según ellos se querían meter en una iglesia. Pero el pastor sí tiene la autoridad de cerrarle la puerta, literalmente. Sí, es que se tiene que hacer. Pues imagínate, es como ver al león que viene por las ovejas y decirle al león, métete, escógelas y cómetelas, o sea. No, a mí me ha pasado en estos 6 años, sí, he corrido como mínimo 1 por año, mínimo. Sí, pero bueno, que el Señor me siga dando sabiduría, no me adjudico esa sabiduría, yo se la adjudico al Señor. Bueno, ¿qué dice hermana Esmeralda? El siguiente. Advertir que el público está dentro de un gran problema. Ok. Entonces, además de capacitar para que corrijan un problema que se viene, para que lo corrijan y ya no se dé, el siguiente punto es advertir que el público ya está dentro de un gran problema. ¿Sí? Entonces, voy a poner un ejemplo de otra iglesia en la que yo estuve. Llegó un matrimonio, una pareja que no estaban casados. Y entonces se quisieron bautizar
Y como muchos la aplican, no dicen. Luego los bautizan y ya después de bautizados dicen, híjole, es que no le había platicado. No estamos casados. Y si se les pregunta, a veces hasta mienten. Bueno, el punto fue aquí que no estaban casados y entonces comenzaron a llevársela bien con otra parejita, que resultó que la otra parejita pues tampoco estaban casados. Y en esa iglesia, para no hacer la historia larga, al rato ya eran como 7 parejas que tenían un grupito y todos igual, así sin estar casados. Entonces ahí la iglesia ya estaba dentro de un problema, porque ya eran 7 familias, fíjese, ya estaban dentro de un problema. Puede llegar cualquier persona a reprender, a exhortar, no puede llegar cualquier persona. No todos los congregantes tienen la autoridad para llegar con una persona a decirle, usted está haciendo esto mal. Nadie. La primera persona que tiene la autoridad es el pastor, nadie más. Para llegar a reprender y decirle, ustedes ya no pueden estar aquí entre nosotros. Aún una persona con el don de profecía debe de ir con el pastor y decirle, el Señor me está indicando que yo tengo que hablar con esas personas. Si no, es un grandísimo error que daña a la iglesia, porque no todas las personas tienen la autoridad. Tú como congregante tienes la autoridad de decirle, hermano, su testimonio me es de tropiezo. Esa sí es tu autoridad como congregante, como parte del cuerpo. Pero llegar a decirle a una persona, hermano, usted está haciendo esto, aquello, le reprendo, le exhorto, no tienen la autoridad las personas todas. Imagínense, no. Hay un orden dentro de las congregaciones. ¿Sale? Muy bien, ¿dudas, preguntas? Bueno, vamos a continuar. ¿Qué tenemos a continuación? Diferencias entre profecía del Antiguo Testamento, que es lo que decía Nena, y el Nuevo, ¿verdad? ¿Qué dice Blanca? Profecía, Antiguo Testamento. Don espiritual, Nuevo Testamento. Ajá, estamos ahí con las 2 columnas viendo las diferencias, ¿verdad? ¿Qué más dice? Dada por visión. Dada por revelación. Ok, entonces la profecía del Antiguo Testamento era dada por visión. ¿Sí? Ahora el don espiritual, que es otro diferente, ¿verdad? Se da por la relación con Dios. ¿Sí? Ahí a eso nos referimos, dada por relación con Dios, obviamente, no con otra persona, solamente con Él. ¿Sí? Una persona que diga, no, pues que yo tengo el don espiritual de profecía. Ok, tengo algo que decir aquí en la iglesia. Tiene que ir con el pastor a decirle, a ver, ¿cuándo fue la última vez que leíste tu Biblia? No, pues y empiezan con los peros, los estos, y es que. Entonces, ese mensaje no viene de Dios. Porque si no lees su palabra, ¿cómo te va a decir que digas algo? Es que yo he visto, y yo soñé, yo pienso, yo determino. No, o sea, todos vemos, todos determinamos y todos pensamos. Y no todos estamos diciendo que tenemos una profecía para la iglesia, ¿verdad? Entonces, dada por visión y dada por relación. ¿Qué dice en la siguiente, Fernando? Revelación para plasmar las escrituras en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento dice aplicar las escrituras. Para aplicar las escrituras. Entonces, en la profecía del Antiguo Testamento tuvieron revelación para que se nos plasmara a nosotros, ¿verdad? Las escrituras, porque precisamente Dios en su soberanía y su amor usó a esos siervos para que nosotros tuviéramos la palabra profética más segura, dice Pedro. Ahora, la revelación que llega a la persona que tiene el don espiritual no es para plasmar o para decir que se tiene que agregar, sino para aplicar con las 3 características que ya vimos: exhortación, ¿qué más? Edificación y consolación. ¿Ya lo está comprendiendo mejor? Muy bien. ¿Qué dice Mari? Introdujo un ministerio que desarrolla el ministerio. Ajá, misterio. Perdón, misterio.
¿Cuál es el misterio del Antiguo Testamento dejado? Que la persona de Jesucristo, el Evangelio. ¿Han leído a Pablo cuando habla? Dice, a nosotros se nos dio este misterio para que lo hablemos a los gentiles. Y ya les había explicado que la palabra misterio viene del griego mysterion, que significa mensaje oculto en el Antiguo Testamento, pero revelado en el Nuevo Testamento. Entonces, el misterio de la piedad, el misterio de la fe, como lo menciona Pablo, es la persona de Jesucristo que vino a dar su vida por nosotros. En el Antiguo Testamento se introdujo eso, aunque los profetas no sabían, como dice Pedro, ellos no sabían de qué persona. Ajá. Pero ahora en el Nuevo Testamento se desarrolla ese misterio, que es la persona de Jesucristo haciendo su buena obra en nosotros. La siguiente es con Nena. Dirigida a toda la humanidad y dirigida a la comunidad. Se fija que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el que habla así como bien dirigido para toda la humanidad, Daniel. Habla de la estatua, ¿no? Que tenía oro, ¿qué más tenía? Bronce, barro, plata, barro también. Era oro, plata, bronce. Bronce y los pies, hierro y barro, ¿verdad? Hablando de los imperios babilónico, medo-persa, griego, romano. Eso estaba dado para toda la humanidad, ¿se fija? Ahora cuando hay un don espiritual de profecía, él habla para la comunidad de la iglesia, a eso nos referimos con la comunidad, pues. Para abordar temas que se pueden llegar a convertir en un problema o asuntos en los cuales ya se convirtieron en un problema. ¿Se fija? Pásale, hermana, pásale. Entonces, ¿se fija cómo está la diferencia? Bueno, no podemos proseguir si no nos platican sus dudas. Vamos a tener que resolver por lo menos 3 dudas y no podemos continuar. Hermano, yo ando un poquito perdida. El don espiritual de profecía te lo va a dar Dios. ¿Y cómo lo vamos a saber que tenemos ese don? Ok. Lo primero es, como todos los dones, hermana, como todos, la práctica. ¿Sí? Es como andar en bici, pues hay que practicar. Pero para el don de profecía, particularmente, el Señor te empieza a poner carga en tu corazón de prácticas, acuérdese lo que tenemos ahí, prácticas incorrectas en la iglesia. Prácticas incorrectas. Como que las detectas, como que te das cuenta. Ajá. Y empiezas a desarrollar eso. Las empiezas a ver, esto está mal aquí en la iglesia. No en la doctrina, en las prácticas. Prácticas. ¿Sí? Por ejemplo, que un hermano ayude en el sonido y que no se pare durante 3 meses en la iglesia y que el siguiente día que se para en la iglesia otra vez está ahí sirviendo. Eso es una práctica incorrecta, a menos de que haya hablado con el pastor y le haya explicado sus razones. Pero si nada más no fue a la iglesia porque no quiso ir o porque se enojó con alguien y el día siguiente que regrese ya está sirviendo, es una práctica incorrecta. Uno empieza a ver prácticas incorrectas, pero uno no dice nada, ¿sí? No dice nada. Entonces, así es como se empieza a desarrollar. Y ahí tiene que haber mucha comunicación directamente con el pastor, porque si no, si yo voy, oye nena, ¿ya viste que tal persona está haciendo esto? Eso se vuelve chisme, exactamente, y eso va en contra de la palabra. Entonces, pastor, he estado viendo esto, usted también lo ha estado viendo, es mi imaginación. Sí, hermano, estése tranquilo, póngalo en oración, por ejemplo. ¿Qué iba a decir? ¿Yo? No, pues que pensando en eso, porque cualquiera lo podemos ver, pero creo que el que tiene el don tiene un fundamento, o sea, ese conocimiento y ese fundamento en la relación con Dios y en la palabra, o sea, si estás haciendo mal, ¿por qué? La diferencia no nomás, o sea, yo veo la práctica como cualquiera de nosotros lo puede ver, oye, como tornándose en chisme, pero el que tiene el don lo ve desde otra perspectiva, no pensando en el chisme, sino en la afectación a la iglesia. ¿Cómo puede afectar y cómo puedo ayudar? Ajá, y eso, o sea, tiene el fundamento, la base bíblica, no sé,
claro. Sí, entonces es así, pero se va desarrollando poco a poco. Obviamente, no sé, hay como grados de malas prácticas, en las iglesias hay como grados, ¿no? Pero cuando empieza un don, siempre empieza como un bebé y empieza a crecer y a desarrollarse. Entonces, no va una persona a ver la deficiencia más grande de la iglesia en cuanto se le da el don. O sea, empieza de a poquito y lo empieza a desarrollar. Bueno. Entonces es el comportamiento equivocado de las personas, ¿es eso lo que puede decir? Observarlo. Tener la capacidad de observarlo. Pero no de cada persona, porque eso es una crítica y un juicio a cada persona, sino comportamientos que van a llevar a un problema a la iglesia, que van a llevar a un problema. Un problema. Anticipar algún problema que se va a llevar a la iglesia a estar en un problema. No a una persona nada más, sino a toda la iglesia. ¿Sí, hermana? Es un don. Ajá. Sí, no, a nada con otras personas que no son creyentes no aplica ahí, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. De todos modos, los dones espirituales menciona 3 veces la profecía y podemos aprenderle un poquito más ahí más adelante. ¿Sale?